Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues es un privilegio para mí poder presentarles al predicador de hoy. Nuestro hermano Leo Meyer va a estar predicando la palabra de Dios el día de hoy. Es un privilegio muy grande. Una de las responsabilidades y privilegios más grandes que tiene una iglesia local bíblica es capacitar hombres fieles para el ministerio, pastores bíblicos que puedan salir a tener ministerios bíblicos en el mundo. Y pues Leo es de República Dominicana, está terminando su maestría en divinidad aquí en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Ha estado sirviendo acá en la iglesia en diferentes áreas y ha sido un miembro igual muy valioso. Él es un estudiante pastoral con nosotros y es una bendición siempre tenerle, y tengo un gozo de que tengas la oportunidad hoy de predicar. Así que ven acá y vamos a orar por él, que el Señor le use grandemente para nuestra bendición. Señor, te pido, Dios, por Leo. Gracias, Señor, por su vida, por su familia, por su testimonio, sobre todo por el corazón, Señor, que él tiene de un amor sincero a ti, a tu palabra, por la convicción que le has dado, Dios, de ser bíblico, de ser fiel a ti y hacer las cosas de manera que te agraden a ti, Señor. Te pido, Dios, que seas usándole el día de hoy, Señor, y te pido que seas guiándole en su llamado, Dios, a proclamar y predicar tu palabra y pastorear en un futuro, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Amén. Es un gozo, hermanos, poder estar acá de nuevo. Y como el pastor decía, es un privilegio. Yo sé que muchos de ustedes están conscientes de esa realidad. Así que doy gracias al Señor por este tiempo. Gracias al pastor Luis y al pastor Daniel por la oportunidad. De verdad que es como una combinación, ¿verdad?, entre privilegio y responsabilidad, y es una carga también espiritual. En la parte alta del 9º inning se jugaba el campeonato de la Liga Americana de Béisbol de Grandes Ligas aquí en los Estados Unidos, perdiendo el juego 4-3 y la serie de 7 juegos 3-0, los Medias Rojas de Boston en el otoño del año 2004, cargando con una racha de 86 años sin ganar un campeonato, no tenían mañana. Sin embargo, cuando toda esperanza se había perdido, el primera base, David Ortiz, el Big Papi, dominicano, conecta un cuadrangular que le devuelve la moral al equipo y a la fanaticada del Fenway Park. Su proeza no solo le dio la victoria del juego, sino que llenó de combustible emocional al equipo. Y finalmente se impusieron a los imbatibles Yankees de Nueva York. De hecho, esa serie probablemente ha sido una de las series más impresionantes y uno de los momentos más emblemáticos de toda la historia del béisbol americano. Quienes presenciaron ese momento testifican que el batazo de Ortiz revivió la ya desanimada fanaticada, quienes al ver la bola cruzar la pared del jardín derecho abarrotaron el estadio con gritos y algarabía. Ni un alma quedó en su asiento en ese instante.
al ver a su jugador estrella responder efectivamente en el clutch, es decir, el mayor momento de presión del juego. Mis hermanos y mis amigos, la historia que veremos el día de hoy en este sermón tiene el potencial de despertar tu esperanza y conmover tus emociones. No tiene que ver con el batazo de un pelotero, pero con la intervención majestuosa del soberano de los reyes de la tierra para darle la victoria a su equipo. Se trata de la acción providencial del Altísimo en una de las hazañas más impresionantes registradas en los archivos bíblicos. Ahora bien, quiero reconocer la desafortunada realidad que golpea nuestra cristiandad al leer historias como las de esta tarde. La hemos revisado tantas veces que perdemos, de hecho, el asombro. La familiaridad con la narrativa amenaza con desinflar nuestro entusiasmo y por tanto disminuye a veces la posibilidad de que nuestros afectos por Dios sean movidos al agradecimiento, la alabanza y la devoción. Así que mi reto para ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo, es que al leer otra vez esta historia, determines dar paso a la labor del Espíritu Santo para que Él use el texto que Él mismo ha inspirado para que puedas contemplar a Dios, fortalecer tu fe y seriamente glorificar su nombre. ¿Estás conmigo? Yo te invito a que por favor tú te pongas de pie y vayas conmigo a Éxodo capítulo 13 y vamos a leer un pasaje un poco extenso, pero ya como has hecho, te animo, ¿verdad? Y espero el compromiso de ver este texto como lo que realmente es. Yo quiero animarte a que leamos juntos. Éxodo 13, 17 y vamos a leer hasta el capítulo 15, verso 21. Amén. Perdón. Verso 17 dice: cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo: ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor, capítulo 14, habló a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel, o a los israelitas más bien, que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá de los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Verso 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos. Faraón preparó su carro, tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto,
con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y este persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hairot, frente a Baal-Zephón. Verso 10. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te decíamos o que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los israelitas pasarán en medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios, verso 19, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos de los otros. Verso 21. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros, sus jinetes. A la vigilia de la mañana, 2 a 6 a.m., el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Verso 26. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces, capítulo 15,
Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra. Hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre. Verso 19. Porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Amén. Esa es la palabra del Señor. Vamos a orar otra vez. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, permítenos encontrar tu palabra clara, Señor, y escuchar tu voz para la gloria de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias por estar de pie por tanto tiempo. Pero no quería dejar de leer el texto con ustedes de esa manera, para que nos ayude a concentrarnos en la historia y nos sirva de recordatorio de lo que estamos leyendo. El título de mi sermón es: el Dios que preserva y guía a su pueblo. El Dios que preserva y guía a su pueblo. Mi deseo es que tú y yo podamos mirar claramente en este texto al Dios que está de nuestra parte. Lo que hace Moisés al escribir este pasaje es que él presenta enfáticamente la majestuosa obra de preservación y gobierno absoluto y soberano de Dios en favor de su pueblo Israel y para la gloria de su nombre. Él presenta en forma enfática la majestuosa obra de preservación y gobierno de parte del Dios soberano en favor de Israel, su pueblo, y para la gloria de su nombre. En base a lo que Moisés está presentando en este texto, entonces, mi propuesta para ustedes en este sermón es que al reflexionar en esta trascendente acción divina, aprendamos, recordemos y fijemos en nuestras almas la verdad del cuidado, guía y salvación de Dios en Cristo a nuestro favor, y que como resultado seamos animados a confiar en su palabra, invitados a vivir sin ansiedad,
caminar con seguridad y alabar con consistencia. Permítame repetir esto, que al ir por este texto, que lo que hace es destacar en forma particular una obra sobrenatural de Dios, tú y yo aprendamos en algunos casos, otros recordemos, pero todos fijemos en nuestras almas el cuidado, la guía y la salvación de Dios en Cristo a nuestro favor, y que como resultado seamos movidos a confiar más en su palabra, invitados a vivir sin ansiedad, caminar con seguridad y alabar con consistencia. Mi deseo, sencillamente, en forma resumida, es que confiemos más y ansiemos menos. Ahora, ¿cuál es el mapa? Permíteme darte el mapa de mi sermón a partir de ahora. Voy a tomar unos minutos para dar un contexto del texto, muy breve. Luego voy a hacer lo que yo he llamado un recuento histórico, donde voy a dividir en 4 partes todo el pasaje que acabamos de leer. Largo pasaje. Luego voy a tomar un momento para compartir un poco acerca de lo que creo es la prevalente doctrina teológica que vemos en este pasaje. Y finalmente hacer algunas aplicaciones que el texto nos muestra como lecciones para nuestra vida práctica. Vayamos entonces a hablar un poquito de lo que es la ubicación de la historia. Como hemos estado viendo, mis hermanos, y los pastores han estado con nosotros por estos textos de Éxodo, Israel y Faraón vieron el poder de Dios mediante las plagas. Eso fue lo que veíamos la semana anterior, el pastor les enseñaba. Y el pueblo había sido producto de la última plaga, ¿verdad? La muerte de los primogénitos, había sido dejado en libertad para que saliera. Imagínense. No se sabe con seguridad, pero más de 1 millón de personas probablemente salía del pueblo de Egipto, porque era lo que componía a Israel. Y recuerda que esta nación vivió en esclavitud por 4 siglos, lo que produjo que su esperanza se apagara. Pero con el éxodo, con la salida, recién probaban el sabor de la libertad y degustaban del platillo de la esperanza de un futuro distinto. Entonces es en este contexto, en este momento, donde ya se supone que Faraón había dejado ir al pueblo, que el pueblo empieza a caminar y, como observamos, en un momento se detiene, pero ya habían salido de Egipto. Todavía estaban en el proceso del éxodo, de la salida, pudiéramos decir, porque no habían llegado a su destino final, pero eso es básicamente el lugar en donde no se encuentra este pasaje. Entonces, permítame ahora tomar algunos momentos para hacer el recuento histórico, que no es más que repetir lo que acabamos de leer, pero haciendo algunos énfasis y quizás algunas observaciones. Este pasaje puede ser dividido básicamente en 4 partes. Número 1, Dios guía a su gente. Número 2, Dios mueve a su gente. Número 3, Dios salva a su gente. Y finalmente, la gente de Dios le alaba, que es lo que vemos en el capítulo 15. Dios guía a su gente. Miren conmigo, mis hermanos, el capítulo 13, versos 17 al 21. El texto dice que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo: no sea que el pueblo se arrepienta. Dios hizo, verso 18, que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. El texto nos está diciendo claramente qué fue lo que sucedió, y yo no quiero ser repetitivo aquí, pero fíjense, Dios está sacando a su pueblo de Israel, de Egipto, conduciéndolo en el inicio de lo que sería su trayectoria hacia su destino final. Pero Dios dice: yo no lo voy a llevar por esta ruta. Y me llama la atención porque el texto dice que la ruta era más corta, ¿cierto? O sea, él probablemente, no sé si usó Waze o probablemente usó Waze, ¿verdad? Algún GPS, y dijo: aquí hay un camino más rápido, que es lo que todos nosotros haríamos en casos como ese. Yo quiero llegar rápido a mi destino. Pero él dijo: no los voy a llevar por ahí, vamos a tomar el lado más largo. Y lo otro que este pasaje que del 17 al 21 destaca es que el Señor provee una columna de fuego y una columna de nube. Muchos de nosotros, si crecimos en la iglesia, hoy la conocimos aún canciones, coritos que hablaban acerca de esta historia. Y es interesante ver a Dios en forma sobrenatural guiar desde el inicio a su pueblo hacia su destino final. En esta ocasión el texto dice que usó una columna de fuego y una columna
de nube. Una los protegía del día y otra les alumbraba en la noche. Y probablemente les daba, era como el heat, ¿verdad? El aire acondicionado del pueblo en las noches. Me imagino, el texto no lo dice, pero me imagino. Entonces, lo que estamos viendo en esta parte, mis hermanos, es simple y llanamente a Dios guiando a su pueblo, conduciendo a su pueblo. Pensando, pudiéramos decir, podemos pensar en Dios tomando el timón del vehículo, del bus que contiene a todas las personas, y Él va diciendo por dónde vamos. En segundo lugar, el texto del capítulo 14 lo que nos muestra es cómo Dios mueve a su gente. Y he querido usar esta frase simplemente para hacer una diferencia con su guía, que fue la sección que acabo de mencionar. El Señor, lo que vemos en este pasaje, es que cambia el mar en tierra seca. Y si tú has crecido en la iglesia, tienes, como yo, la tentación de leer esto y decir, bueno, qué bien, cambió el mar, lo puso en seco. No, eso es algo extremadamente impresionante. Hermano, viaja conmigo ahora 4,000, 5,000 años atrás, ¿ok? Vamos a viajar donde Moisés. Tú estás ahí con los hermanos tuyos que son israelitas. Acampas en la playa del Mar Rojo. ¿Estás conmigo? Sí, sigue. Piensa ahí. Mira tus pies, ¿los viste? Están llenos de arena, ¿verdad? Los míos están llenos de arena. Ubícate ahí en ese lugar. ¿Ves el mar enfrente? ¿Amén? Sí. ¿Amén? Dígame amén. Hermano, viaja conmigo. Tienes el mar enfrente, pero todavía no hay ningún inconveniente. El problemita, el detalle de la situación empieza cuando el hermano Juan, que era el último porque no le gusta mucho la arena de la playa, el último de la fila, miró hacia atrás y vio como unos bombillitos de lejos. Y cuando lo mira, gira y empieza a observar. Dice, pero ven acá, yo como que veo mucha gente viniendo por ahí, no estamos toditos completos aquí. Y va donde el hermano Tomás y le dice, ven acá, hermano Tomás, usted que hace el conteo, el encargado de tomar la asistencia de nuestra comunidad. Nos falta algo. Dice, no, pero somos todos completos aquí. Bueno, pues hay un pequeño detalle. ¿Cuál es? Hay mucha gente que viene ahí. Y yo no lo veo llegando muy lento. Bueno, ahí fue que se complicó la cosa, hermanos. Usted tiene el mar delante y usted tiene el enemigo detrás. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el mismo resultado, y es lo que vemos en la actitud del pueblo de Israel, que nos da, que tenemos nosotros si tomamos una pasta de dientes y la apretamos, ¿verdad? Toda la pasta sale. El miedo que había en el corazón de los israelitas salió de repente. El verso 15 del capítulo 14, para ir al pasaje, dice: entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel o a los israelitas que se pongan en marcha. Versos 21 y 22. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, hermano, siga conmigo este texto, ¿ok? Porque mi deseo, mi anhelo es que tú puedas, al imaginarte estar ahí enfrente, poder respirar el aire de los israelitas, poder sentir el miedo que ellos estaban sintiendo, pero sobre todo poder observar la mano soberana, poderosa de Dios interviniendo en el momento en el cual Él quiere mover a su pueblo. Y tú sabes por qué eso es importante, hermanos. Porque eso es exactamente lo que Dios hace por ti y por mí. Su mano en el momento de mayor presión y dilemas de nuestras vidas es consistente con las Escrituras. Entender, recordar, proclamar y vivir el hecho de que debamos confiar en la mano de Dios guiando y moviendo nuestras vidas aún en los momentos de dilemas más significativos y las presiones más importantes que hayamos vivido. Entonces, otra vez, verso 21, vaya conmigo. Moisés extendió su mano sobre el mar. ¿Y qué dice? Y el Señor, Moisés fue que lo hizo, no. Y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara
y cambió el mar en tierra seca. Usted se fija, hermano, que no dice tierra húmeda. ¿Usted se da cuenta? No dice tierra, que está un poquito. Usted se fija, ¿no? Que a la orilla de la playa, ¿verdad? Pues se supone que el agua está un poquito mojada. El poder de Dios es tal que Él dice que al usar la naturaleza, Él dice, el mar se retira y lo cambió en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Entonces mire esto. Verso 22. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco. Y esto me llama mucho la atención. Y las aguas les eran como un muro a su derecha y como un muro a su izquierda. Piense, vaya conmigo, volvamos atrás. Usted está caminando con un montón de gente, sus 4 muchachos, y usted tiene a la izquierda un muro y a la derecha un muro, como un túnel, imagínese, pero el muro es de agua. Eso no lo hace un ser humano, eso lo hace el Señor. Hermano, entonces Dios guía a su gente, Dios mueve a su gente y finalmente Dios salva a su gente. Versos 5 al 10 del capítulo 14 dicen: cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud. Faraón preparó, verso 6, su carro y tomó consigo a su gente. Faraón, dice el verso 7, tomó 600 carros escogidos. Verso 8, el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto. Verso 9, los egipcios los persiguieron con todos los caballos. Verso 10, al acercarse a Faraón, los israelitas vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Versos 23 al 30. Entonces los egipcios reanudaron la persecución. Verso 24. A la vigilia de la mañana el Señor miró al ejército de los egipcios. Observen esto. Desde la columna de fuego y de nube, el Señor sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Verso 25. El Señor entorpeció las ruedas de sus carros. El Señor hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el resto es historia. Ustedes pueden observar el involucramiento activo de Dios. Me encantan los versos activos que usa Moisés. El Señor miró, sembró, entorpeció, hizo. Hermanos, es la obra de Dios activa en medio de este pasaje, lo que estamos viendo acá, no es otra cosa. Entonces, el resto del capítulo lo que nos muestra es que el Señor utilizó el mar para destruir a sus enemigos también. El mismo mar que Dios usó para salvar a los israelitas, lo usó para vencer a los egipcios. Porque como leímos, Él le dijo: bueno, Moisés, extiende, cruzó todo el mundo, sí, ahora extiende la vara y para que el mar regrese a su lugar. Y entonces efectivamente vence a los egipcios, y es donde leemos que ellos estaban todos, vieron todos los cuerpos vencidos, ahogados de sus enemigos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el pueblo? Bueno, la gente alaba al Señor, y eso es lo que vemos en todo el capítulo 15. El verso 1 dice que Moisés entonces y los israelitas cantaron este cántico: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Amados, Moisés, inspirado por el Espíritu, hizo todo su esfuerzo en este pasaje por destacar esta impresionante y trascendente obra de Dios. Intencionalmente, el líder de Israel apaga todas las luces del auditorio para dirigir los focos del escenario solo al único autor de esa obra. Yo me imagino a Dios, de hecho, aquí tratando de entender a Moisés, me imagino a Dios como el director de una película. Ustedes saben, ¿no? Ok, cámara, acción. Los actores reaccionan, pero de repente el director se para, detente. Y baja de su lugar y va a hacer algunas correcciones y le dice al actor principal: no, yo quiero que reacciones de esta manera. Y el actor principal le responde: ok, sí, de acuerdo. Entonces el director vuelve a su lugar para observar y dice: ok, cámara, acción. Entonces así pienso en Dios en todo este acto. Él está
constantemente integrado. Él baja al escenario, él vuelve y sube, baja del escenario, él vuelve y sube y planifica y dice, ok, lo que voy a hacer ahora es que voy a endurecer el corazón de Faraón. Entonces Moisés, cuando vayas a dirigirte al pueblo, entonces levanta la vara y entonces di esto y dile a los hijos de Israel, ok, háganlo ahora. Entonces, ¿me doy a entender? Esta es la forma, esta es la dinámica que vemos aquí a Dios haciendo. Dios dirige de esa misma forma, mis hermanos, nuestras vidas. No tenemos a un Dios lejano que se fue, creó, se fue y dejó todo, como dice la posición de Ista, y nos ha dejado a nuestra suerte. No, Él está integrado. Si tú estás en Cristo, esa es la manera de Dios actuar con nosotros. Él está activamente involucrado en nuestras vidas cotidianas. Y eso es necesario que tú y yo lo dejemos claro en nuestros corazones. Moisés destaca la centralidad y el completo, me encanta, absoluto protagonismo de Dios en la salvación de su pueblo. Amados, la guía de Dios en el desierto, el cruce en seco por el mar y la victoria sobre los egipcios y Faraón evidencian en forma contundente que, como lo resume el Salmo 3, el capítulo 3, verso 8, la salvación es del Señor. Ahora, mis hermanos y mis amigos, este gran acto salvífico de Dios en favor de Israel, yo creo que constituye el trailer, el avance o el extracto de lo que Cristo vendría a hacer en el futuro. ¿Qué es aquello que iba a hacer? Bueno, sacrificarse para salvarnos de la condenación eterna. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su obra, la obra de Cristo, como en el Éxodo, fue completa. No necesita ningún agregado. De hecho, es perfecta. Hebreos 10, 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque por una ofrenda, Él, Cristo, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ese eres tú y yo si estamos en Cristo. Quienes han sido unidos a Él por la fe, no necesitan obras para ser aceptados. Así que si hoy estás sin Cristo, atención aquí, mi hermano o mi amigo, ven y rinde tu corazón a Él. Deja que Él gobierne tu vida y te dé el privilegio de gozar su salvación. Solo Él tiene la capacidad de salvarte. Como Dios como lo hizo con el pueblo de Israel, Él es el único que puede hacer la obra de salvación en tu vida. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, ¿cuál es la doctrina, yo diría, prevalente o que es vista a lo largo de este pasaje? Bueno, yo creo que es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Yo creo que podemos decir que la providencia son, digo yo, los tentáculos de la soberanía de Dios que se mueven para llevar a cabo sus decretos. El teólogo holandés Herman Bavinck, que falleció al principio del siglo XX, define la providencia de Dios como el plan que ordena las cosas para un fin. El plan que ordena las cosas para un propósito. Es decir, el acto del intelecto y la voluntad de Dios por los cuales, desde la eternidad, Él, Dios, ordena todas las cosas para un fin que también es, por cierto, establecido por Él. Es el acto del intelecto y la voluntad de Dios por los cuales Él ordena todas las cosas para un fin. En nuestro texto, otra vez, creo que los verbos activos atribuidos a Dios como guió, hizo, habló, endureció, como mencionaba anteriormente, evidencian a un ser que ejecuta con autoridad sus planes.
mis hermanos, la implementación de la providencia de Dios demuestra su gobierno y testifica o valida su soberanía. Dios, de hecho, y este es un ejemplo de eso, declaró a Abraham que su descendencia estaría 400 años en Egipto y que luego saldría. Permítame leer eso, Génesis 15, 3 al 16. Que de hecho es algo que el mismo Esteban, el primer mártir cristiano, en Hechos 7:6, testifica. Y leo, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Este es Génesis, este no es Éxodo, este es Génesis. Esto es antes de Moisés. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Escucha esto, en la 4ª generación, es el plan de Dios, regresarán acá. Eso es Dios hablándole a Abraham de Israel, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces en el capítulo 12 de Éxodo, los versos 40 y 41 dice, el tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue exactamente, y aquí viene el detalle exacto, probablemente en función del calendario que ellos manejaban, el egipcio, el babilónico, fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. ¿Puedes ver, hermanos? En Dios revela a Abraham su plan. Mira, el pueblo de Israel, pueblo que tú no conoces, acuérdense que Abraham no tenía nada más que, probablemente en ese momento, ninguno de los hijos. ¿Ok? Entonces le dice, cuando tú no estés, va a haber un pueblo más adelante que va a ser esclavo 400 años, pero yo lo voy a sacar y lo voy a regresar aquí. Y Éxodo, lo que hace Moisés en Éxodo es decir, ¿ustedes se acuerdan lo que Dios le dijo a Abraham? Esto es lo que Dios está cumpliendo. En su administración divina, el Señor orquestó que ese tiempo Israel estuviera bajo el dominio de su enemigo. Pero cuando llegó la hora, el cumplimiento del tiempo, simplemente Dios los sacó. Hermanos, todo lo que ocurre en tu vida y en mi vida, si eres un hijo de Dios, se encuentra bajo la ordenanza del Rey y soberano Señor nuestro. Otra vez dice Babin, el cielo y la tierra, la luz y las tinieblas, el día y la noche, el verano y el invierno, la siembra y la cosecha son ordenados en su unidad y su diversidad por Dios, quien es, y cita Isaías 28:29, me encanta este pasaje que dice, refiriéndose a Dios, quien es admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Dios es admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Mis amados, si tomáramos el pasaje de Éxodo 13:17 a Éxodo 15:21 y lo exprimiéramos, votaría dos cosas: la preservación y el gobierno de Dios, es decir, la providencia divina. Ahora, ¿qué aprendemos de este largo pasaje? Bueno, hay un montón de cosas que podemos aprender, la verdad. Y yo quiero animarte a que lo puedas estudiar después y probablemente en el grupo de conexión tengamos más tiempo para encontrar más aplicaciones. Ahora, por un lado, permítame responder la pregunta: ¿qué aprendemos de Dios en este pasaje? Hermanos, la figura central del pasaje es Dios. Y una de las cosas que tú y yo necesitamos aprender es que Dios en nuestra vida, en nuestro, como digo, de lunes a viernes, en nuestra vida cotidiana, Dios debe ocupar el primer lugar. En nuestra manera de ver la vida, Dios tiene que ocupar la preeminencia. Hermanos, tú y yo hoy, delante de este texto, tenemos el reto de tomar el concepto que tienen nuestras almas de Dios y colocarlo en la cima del Himalaya, en nuestros corazones. De manera que Dios ocupe el primer lugar, que Dios se convierta en la primera motivación para nosotros depositar nuestra devoción, que Él sea el objeto único en nuestros corazones de nuestra adoración y no nuestros ídolos. ¿Qué aprendemos de Dios? Es muy claro que aprendemos que Él es soberano y que Él es poderoso. Sencillamente, hermanos, nadie puede jugar
de aquí para allá con la naturaleza. Cristo, el mismo Dios que está aquí en el Éxodo, cuando se encarna, nos evidencia inclusive su propia realidad como Dios. Y Él juega también con la naturaleza para cumplir sus propósitos. Y obviamente este lenguaje de que Él juega es simplemente una forma de yo expresarlo, ¿verdad? Amén. Pero ustedes recordarán que en 2 ocasiones, al principio y al final de su ministerio, Él le ordena en forma indirecta a los peces del mar que suban para que sus apóstoles y sus discípulos recogieran muchos peces, en lo que se conoce como la pesca milagrosa. Pero también Jesús, en una ocasión durmiendo, los apóstoles, los discípulos lo levantan, ustedes recordarán, ¿verdad? En forma desesperada: Señor, pero no, óyeme, no sea tan descuidado. ¿No ves que estamos pereciendo? Señor, ¿y qué es lo que está pasando? Hay una tormenta y todo el barco está llenándose de agua. Señor, y ese es el asunto. Para eso que ustedes me están llamando. Ay. Esa es la causa de desesperación. Yo estoy muy cansado. Okay. Bueno, Señor, ayúdame. Okay. Mar, calla. ¿Y qué pasó? El mar se cayó. O sea, no se cayó que se dio un golpe, sino que hizo silencio, ¿verdad? Pero en otra ocasión, Jesús no solo le habló al mar, sino que caminó encima del mar. Amado, lo que quiero decir con esto es que Él es soberano y Él es poderoso. Ese es el Dios al cual tú crees. Este es el Dios nuestro. Este es nuestro Rey. No estamos jugando al evangelio cada vez que venimos el domingo. Confiamos en un Dios que está vivo y es real. Y le alabamos con toda el alma. Y nos doblegamos cuando Él nos llama la atención. Y respondemos a su disciplina en gracia y en amor. Rendimos nuestras almas porque Él está vivo, porque Él gobierna, porque Él interactúa, Él cuida, Él protege, Él guía a su pueblo hacia su destino final. Hermanos, ese es nuestro Dios. Aleluya. Ese es nuestro Dios. No es un palo, no está hecho de piedra o de madera. No le tenemos que llevar refrescos ni pan. Él no necesita eso. Él da comida al que está hambriento. Él levanta del polvo al pobre y de hecho del basurero al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Ese es nuestro Dios. Así alábale, glorifícale, exáltale. Hermanos, y su gloria, esto es otro que aprendemos en este texto, su gloria es su prioridad. La prioridad de Dios no es que obtengamos nuestra mejor vida ahora. El fin último es su propia gloria. Por tanto, es la primera prioridad del ser humano. Si la prioridad de Dios es su gloria, tu prioridad, mi prioridad en la vida tiene que ser su gloria. El Catecismo de Westminster, en su pregunta número 1, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Bueno, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Amados, es vital que miremos el perfil de nuestro Dios en este pasaje. Contempla su grandeza, su amor, su poder, sus actos. Y recuerda otra vez, ese es tu Dios y tu Salvador. Cambia la tristeza por el gozo hoy. Cambia el pecado por su gloria. Cambia la desobediencia por una vida de devoción a Él. Ese es tu Dios. Él ha prometido plenitud cuando nosotros depositamos nuestras almas delante de Él. Ahora, ¿qué aprendemos para aplicar nosotros? Aquí yo tengo unas 7 lecciones que van a ser muy breves. En primer lugar, Éxodo 13, 17 y 18 dice: cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque Dios dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios, verso 18, pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Hermanos, la forma
como Dios nos guía es la mejor. Entonces, la primera lección. La forma como Dios nos guía a los que estamos en Cristo, que somos sus hijos, según Juan 1:12, es la mejor. Cuando Dios, que es la misma fuente de sabiduría y poder, guía nuestros pasos por caminos más largos, es porque es más beneficioso para nosotros y porque llevará más gloria a su nombre. Otra vez, mi hermano, yo no sé dónde tú estás hoy. A mí me ha pasado que yo digo, Señor, pero este camino es muy largo. Yo debiera de estar allá según mi vasta experiencia, ¿verdad? Y mi vasta sabiduría. Pero en muchas ocasiones el Señor decide llevarnos por caminos más largos. Y eso puede ser esperar muchos años para ver un hijo o un esposo o una esposa venir a la fe. Eso puede ser esperar años para poder casarte o tener hijos. O puede ser no tener hijos o no casarte. Hay caminos que son más largos y cada uno de nosotros tiene su historia. Pero mi hermano, lo que te quiero destacar aquí es que puedas recordar que la forma como Dios nos guía es la mejor. Alguien decía que si hubiera un mejor camino para llevarnos de un punto a otro, Dios lo usaría. Confiemos en Él. Amén. Éxodo 13, 21 al 22 nos da la próxima lección. Y dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Escuchen esto, no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Hermanos, también en la adversidad Dios guía nuestras vidas. Todos sabemos que hay adversidad y hay adversidad, ¿verdad? Se entiende, ¿no? El lenguaje. Hay pruebas y hay pruebas, ¿verdad? O sea, hay momentos que, bueno, estamos en una pequeña situación económica, pero hay otros momentos donde nuestras rodillas reciben un golpe tal que lo único que nos resta es doblegarla delante de Dios, porque no hay otra opción. Nos encontramos entre la espada y la pared. Y Dios nos lleva, hermanos, ahí. Dios nos lleva ahí para muchos propósitos, naturalmente. Y es probable que tú estés en ese nivel de adversidad hoy. Entonces, en tu oscuridad, cuando te toque pasar por el valle de sombra de muerte, esta lección puede ser de aliento para ti. También en la adversidad, Dios guía nuestras vidas. En tu prosperidad, entonces, reconócelo, pero en tu aflicción, clama y recuerda sus promesas. Éxodo 14:10 nos da la próxima lección que quiero compartirles. Verso 10 del capítulo 14 dice que al acercarse a Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Esta es mi exhortación para ti, basado en este texto. No temas la oposición ni te intimides por el enemigo. En tu caminar con el Señor, no tengas miedo cuando en nuestra lucha espiritual enfrentemos al enemigo. Mantente fiel al Señor y su palabra. Y esto es algo importante, espera en Él. Salmo 41, el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿De qué forma? Pacientemente. Pacientemente. Número 4, versos 13 y 14 del capítulo 14 dicen, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy, no los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Este es uno de los pasajes más emocionantes. Es un combustible para nosotros. Y esta es mi recomendación para ti, como una lección que saco de este pasaje. En especial para aquellos que somos líderes en diferentes sectores, en la iglesia, pastores, líderes, servidores, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas, los esposos particularmente.
lideremos en la adversidad recordando que Dios está de nuestro lado. ¿A qué yo me refiero? Cuando Satanás se levante en nuestra contra, recordémosles a quienes servimos, la iglesia, la esposa, nuestros hijos, que Dios está con nosotros. Hermanos, es nuestra responsabilidad levantarnos y guiar. Es tu responsabilidad como padre, es mi responsabilidad como papá, levantarme en mi casa, en medio de nuestras adversidades, conducir a mi familia a la palabra, someternos a Dios en oración, incentivar a mi familia a esperar en Dios, recordarles las promesas de Dios, decirle, Dios está con nosotros. Esto no parece, pero Dios está no en contra nuestra, pero sí a favor nuestro. Éxodo 14, 15 al 17. Es mi próxima lección. Entonces, digo al Señor a Moisés, esta me encanta también. ¿Por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y dice, y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Hermano, escucha bien esta, porque yo no quiero malos entendidos acá, o no quiero darme a entender mal. Cuando sea tiempo de Dios, voy a repetir eso, cuando sea el tiempo de Dios para que actúes, actúa. Cuando sea tiempo de Dios para que actúes, actúa. Sé paciente cuando no lo sea. Sufre la espera cuando no sea el tiempo de Dios. Y es tu responsabilidad, es mi responsabilidad identificar eso en la presencia de Dios, buscando consejo, conociendo su palabra, entre otras cosas, ¿verdad? Usando todos los medios. Pero en el momento en que llegue su aprobación, no dudes y muévete. Déjame usar el lenguaje del Éxodo. Cruza el mar cuando llegue el tiempo. Amén. La penúltima lección que quiero compartir sale del verso 20 en su parte B de Éxodo capítulo 14, que dice, la nube estaba junto con las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Lo que esta parte del texto nos muestra es el cuidado de Dios, la protección de Dios. Entonces, esto es lo que saco como lección aquí. Al hacer la voluntad de Dios, confiemos en su protección. Hermano, yo sé en el mundo que vivimos, yo sé la dificultad. Muchos de nosotros venimos de diferentes países y en nuestro país hay muchos problemas, hay muchas dificultades. Pero en este pasaje que acabamos de meditar, Dios protegió a su pueblo. Al hacer su voluntad, entonces, confiemos en su protección. Él es quien preserva a su pueblo. Salmo 91, verso 1 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, y etc. El que habita al abrigo del Altísimo. No todo el mundo, pero el que habita al abrigo del Altísimo, el que está en Cristo, déjame traducirlo en forma nuevo testamentaria. El que está en Cristo morará a la sombra del Omnipotente. La última lección es lo que nos muestra el capítulo 15 completo, o una gran parte de él. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mis hermanos, démosle la gloria a Dios por su salvación. Cuando seas testigo de la obra de Dios, dale la gloria a Dios, por Dios. No te guarde la gloria. Wow, pero qué bien te fue. Imagínate. O sea, yo soy dominicano, o sea, tiene que irme bien. No, dale la gloria a Dios. Por Dios, dale la gloria. Ustedes saben lo que es un pase, ¿verdad? En el basquetbol se usa, usted recibe la bola y pasa la bola.
Hermano, cuando usted reciba la bola, pásela. La bola no es suya. La bola no es mía. La gloria es de Dios. Porque todo lo que podamos lograr en la vida, todo, hermano, cuando es bueno, naturalmente, es producto de la bendita, misericordiosa gracia de Dios. Obtuviste un título, bueno, gloria a Dios, te dio el esfuerzo, te dio los recursos, te dio la familia, la gente que te animaba, los amigos que estuvieron ahí para ayudarte, te dio los recursos para viajar en un bus o tener un vehículo. Por Dios, dale la gloria. Cuando tú y yo veamos la salvación de nuestro Dios, seamos testigos de eso, sencillamente reconozcamos eso. Cuando vengamos los domingos, yo sé que no siempre estamos en el mismo mood. Nuestro ánimo puede variar, nuestras emociones varían, cambian. Somos seres humanos. Pero hagamos sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Él es digno de estar aquí temprano. Él es digno de levantar nuestras manos. Él es digno de que abramos nuestros labios. Él es digno de que hagamos un aplauso. Él es digno que reconozcamos claramente que de Él pertenece o a Él pertenecen la gloria y la adoración. Amén. Amados, habiendo meditado entonces en la sorprendente obra de salvación de nuestro Dios sobre Israel, o sea, al mirar su preservación y su gobierno en todo este acto, clavemos en la pared más visible de la sala de nuestros corazones la verdad del cuidado, la guía y la salvación de Dios para quienes están en Cristo. Si tú no estás en Cristo hoy es tu oportunidad de salvación. Estimado amigo, hoy es el día aceptable. Mañana es probable que sea el día del diablo. Hoy es el día de Dios. Hoy es el día de salvación. Hemos estado hablando de la providencia de Dios, de la planificación antes de la creación del mundo, de cómo Dios se manifiesta y obra en favor de su pueblo. Mi amigo, si tú has llegado aquí al culto hoy, esto no es una coincidencia. No es que simplemente dijiste en tu mente esta mañana, bueno, déjame llevar este cotejo porque este amigo me tiene cansado de invitarme al culto. O bueno, si yo lo hago, mi esposa se va a sentir bien. O mi esposo, o mis hijos, o como hacía yo. Si yo voy a la iglesia, mi mamá me deja jugar béisbol en la noche del domingo. Hermanos, esta es la provisión de Dios. Amigo, esta es la providencia de Dios para ti. Abre tu alma al Señor, ríndele tu corazón a Él. Vuélvete del pecado, humíllate ante Él y recibe el gozo de la salvación en Cristo. Te ruego, por favor, no salgas de aquí. No sabemos qué va a pasar con tu alma después. Su mano ha sido extendida de gracia, llena de gracia el día de hoy. Las puertas de los cielos están abiertas hoy. Entra al gozo de tu Dios, pero ven en arrepentimiento y fe. Vuelve tu corazón. Vuelve tu corazón a Él. Hermanos, seamos motivados a confiar en su carácter. Confrontemos nuestras almas en la adversidad diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Enviemos un repetitivo mensaje de texto a nuestras mentes cuando sea tentada a ansiar con estas palabras: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Como decía David en el Salmo 27:4. Gritémosle a nuestra alma, y a veces hay que hacerlo, ¿verdad? A nuestros propios corazones: el Señor peleará por ustedes, y mientras ustedes se quedan callados. Como dice Éxodo 14:14. Que en su gracia Dios nos ayude y nos dé fuerzas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje que nos desafía tanto a creer. Pero te damos la gloria, Señor, por tu salvación. Para con Israel, que es un ejemplo y un avance de la obra salvífica de Cristo que iba a hacer en el futuro. Gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas?
extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. El Señor es fuerte guerrero. El Señor es su nombre. Por eso, Padre, podemos decir, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Concédenos, Señor, la gracia de enaltecer tu nombre por medio de la manera en que nosotros vivimos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús.